Buenos días, buenas tardes para todos, espero que estén bien. Mi nombre es Emanuel Pereira, soy técnico en seguridad informática. Tengo una consultoría en ciberseguridad y auditorías para empresas pymes. En sí lo que nos dedicamos es a generar concientización y también capacitación técnica para empresas donde todavía no tengan un desarrollo en seguridad informática, sectores que todavía por desconocimiento, ignorancia o falta de presupuesto no están capacitados en estos temas. Estamos nosotros de a poco queriendo meternos para poder generar concientización y agregar valor en temas que puedan llegar a evitarse de manera preventiva con un poquito de concientización y capacitación. En este caso hacemos lo mismo en ecosistemas cripto. Vamos a estar hablando de la seguridad digital que hay detrás de todo eso, con la finalidad de poder protegerte y proteger tus activos en un entorno descentralizado o, como bien decimos nosotros, en los sistemas blockchain. En el contenido del día de hoy vamos a estar hablando, y me pareció correcto separarlo a un nivel más terrenal y no tan técnico. Cualquiera que le parezca esto un poquito básico, tienen mis contactos ahí en los cuales puedan hacerme preguntas un poquito más técnicas y más complejas. No tengo ningún problema de charlarlo. Me pareció correcto tocar los temas de una manera sencilla, y en este caso me pareció lógico hacernos la pregunta de por qué la seguridad es clave en criptomonedas. Vamos a separar eh, las razones. No hay bancos, errores humanos y estafas. Sistemas de blockchain, por qué la infraestructura que hay detrás de los sistemas de criptomonedas a veces puedan generar impactos en los medios, y vamos a separarlo, pero para eso necesitamos saber qué es la blockchain y cuáles son las operaciones que se dan ahí. También vamos a tocar el ecosistema cripto, todo lo que rodea el ecosistema de los activos digitales, ya sean exchange, wallets o, para mí, un tema no menor que son el tema del factor usuario, un tema que vamos a ir desglosando bastante en estos slides. Bueno, después vamos a separar los tipos de exchange que van a haber, tipos de wallets, ya sea hot wallet, cold wallet, a un nivel de seguridad. Entiendo que estos temas puede que ustedes ya tengan una base bien desarrollada, pero lo vamos a hacer a un nivel de seguridad que me parece correcto verlo desde esa perspectiva. Después, bueno, en el final me pareció uno de los temas más importantes el tema del factor usuario y por qué hay que estar concientizado en el tema de la seguridad y en el tema de los criptoactivos. Y lo vamos a ir cerrando con una frase reflexiva que genere un impacto, con, con una idea de poder ir queriendo saber un poquito más de estos temas que en realidad viene a generar concientización para poder de manera preventiva hacer una muy buena defensa, que es lo que nosotros mismos hacemos en el área de la ciberseguridad, ya sea en contenido educativo o en plataformas de empresas, que es la seguridad preventiva como uno de los grandes sistemas de seguridad a la hora de protegernos. Eh, ¿Por qué la seguridad es clave en criptomonedas, criptoactivos o en seguridad digital? Principalmente es porque no hay un banco que te respalde. Me pareció correcto separarlo y hacer un pequeño comparativo con los sistemas tradicionales. En los sistemas tradicionales tenés un banco físico, que ahora operan también de manera digital, muy parecido también a los exchange, donde te cobran por la seguridad que ellos manejan y te delegan un mínimo de responsabilidad en el cual sigue habiendo, y también los sistemas tradicionales son vectores de ataque. Pero la diferencia es que en este caso los bancos, como no existen, hay muchas responsabilidades que te corresponden a vos a nivel seguridad. Y en estos casos, como la seguridad sos vos y no hay un banco que te respalde, tenés que estar preparado para saber
qué problemas se pueden generar y cuáles te corresponden por responsabilidad. En este caso no podés levantar el teléfono y decir, che, mira, me hackearon mi cuenta digital de criptoactivos, y una de las razones principales es que el ecosistema es prácticamente casi seguro, es muy difícil que se pueda hackear desde ese ámbito, con lo cual lo más factible es que venga de el error humano. ¿Y por qué aclaro abajo que el error humano es el mayor riesgo? Es como dije antes, en los sistemas que estamos tratando nosotros con las empresas pymes, es que frente a la falta de conocimiento, la ignorancia o a veces el exceso de confianza, hacen que uno no le dedique el tiempo necesario en el sector de la seguridad. Y como no hay un banco que te respalde, vos sos tu propio banco, necesitas sí o sí tener una base de conocimiento en seguridad digital. Entonces, con este criterio, lo que quiero darte a entender es que muchas de las veces que vos vas a ver que hackean criptocuentas, que hay una fama que rodea a los criptoactivos de las diferentes plataformas, es porque en su mayoría de las veces tienen que ver con el factor humano. Aunque no niego que a veces otro vector de ataque son los exchanges, como en este caso pasó con Bybit, que fue hackeado por una cifra exorbitante, creo que es una de las cifras más importantes catalogadas en la historia de los cripto ciberdelincuentes, se podría decir, que es 1.400.000 perdón, de dólares en Ethereum. Las estafas van a crecer, pero hay una diferenciación entre entender si las cuentas de criptodigitales son seguras o no. Y para eso, permítanme explicarles el por qué te puedo llegar a decir que los sistemas a nivel técnico son mucho más seguros que los sistemas tradicionales. La infraestructura detrás de la criptomoneda. Principalmente tenemos que entender qué es lo que corre detrás de cada movimiento que nosotros generamos en los activos digitales, que es el sistema de la blockchain. Este sistema de blockchain no es de ahora, pero se va desarrollando cada vez más y estamos viendo cómo muchos de los sistemas de diferentes plataformas, no solamente la de los criptomonedas, sino también las bancarizaciones tradicionales están volcando su seguridad a los sistemas de blockchain. Las estadísticas de diferentes sistemas que generan información en tiempo real se manejan en los sistemas de blockchain. Los autos que ahora van de a poco creando un sistema de blockchain que permita tener en tiempo real sincronía con sucesos que se puedan generar en la calzada, comunicaciones directas y distribuir información de manera más segura, de una plataforma, se podría decir, un tanto diferente como la seguridad de Internet que conocemos. ¿Cómo aclararlo? Esto es un sistema distribuido, no se maneja con un solo servidor, tiene alta redundancia porque no depende de una sola empresa, sino que tenés miles de nodos con sistemas de servidores paralelos en la cual cuando se afecta uno, no cae el sistema y te afecta a vos a nivel de infraestructura, entendiendo que a veces el sistema o la operatividad deja de funcionar, sino que esto, como tiene alta redundancia, los servidores que no funcionan tienen otros servidores paralelos que siguen trabajando y generan la capacidad de tener continuidad que en el siglo XXI con estos sistemas ya 5.0 están empezando a trabajar la información en tiempo más real, con lo cual se necesitan tener sistemas más seguros y esto es uno de los sistemas más seguros. Por eso
vengo a aclarar dudas de si el tema de los activos digitales, criptoactivos, son seguros por la mala fama que suelen tener. El sistema y la infraestructura que corre detrás es más segura. Ahora, los vectores de ataque, como dije antes, se dan por otro lado. En estos casos, cada operación se valida, se registra y no se pueden modificar fácilmente. A grosso modo, para darlo a entender, es que cada procedimiento que vos hagas, cada transacción que vos hagas, hay un registro en la parte de lo que es técnico, seguridad, hay logs, se le dicen logs, que son registros digitales que cuentan la hora, el movimiento, el procedimiento que se hace, aunque se suele decir que es descentralizado y es más seguro porque no se sabe hacia dónde va, pero se saben los movimientos y tal vez a veces se suele deducir hacia dónde se pueda llegar a ir a través de tanta cantidad de criptoactivos, se movió de este nodo a este nodo y de este nodo recorrió otros caminos. Como hay registro, hay validación, se puede hacer un falso seguimiento, pero si hay un problema que tenga que ver con la infraestructura o una vulneración de los ciberdelincuentes, y aclaro ciberdelincuente y no hacker, otra aclaración que hacemos, que los hackers no son malos, es un pequeño detalle que aclaro para que haya mayor concientización sobre este tema, es que si hay algún problema de vulneración, hay un paso a paso digital dentro de estos logs que permiten saber cómo fue el ataque, cómo registrar, y eso a nivel legal se pueda registrar que el problema vino desde adentro de la infraestructura de blockchain o si viene desde la operatividad del usuario, con lo cual eso esclarece todo este panorama y hace que sea más justo a la hora de entender quiénes son responsables frente a un problema y no de la manera tradicional como a veces tengo un colega abogado especialista en ciberdelitos donde muchos de los problemas que tienen en los sistemas tradicionales de bancarización es que como no hay reglamentaciones claras y no hay especificaciones técnicas que puedan ser luego validadas en el ámbito legal, puedan justificarse, entonces faciliten que hoy un banco te eche culpabilidad de cosas que tal vez no seas culpable y que por nivel de infraestructura ellos lo sean. No con esto quiero decir que los sistemas tradicionales sean malos, pero juegan al borde de la ley a veces y eso comúnmente suele afectar a los usuarios tradicionales. Eh, para entender cómo se maneja el ecosistema cripto, primero hay que entender cómo funciona y qué tiene detrás de todo este sistema. Están los exchanges, están las wallets y están los usuarios. Para entenderlo, muchos de estos temas ustedes ya los habrán tratado, pero lo vamos a ir desglosando a nivel seguridad, para poder entenderlo desde el criterio de cómo prepararme si es esta plataforma, qué vectores de ataque hay, en los tipos de wallets, qué vectores de ataque hay, y saber la del tema de los usuarios también. En el tema de los exchanges, como puede ser Binance, Coinbase o Kraken, uno de los riesgos comunes que se pueden llegar a dar, y esto lo simplifiqué de una manera más sencilla para que lo puedan entender, es el hackeo al exchange. Es el mismo problema que suelen tener la bancarización tradicional, que tienen sus ecosistemas de seguridad, sus equipos de líder de ciberseguridad con sus empleados o colegas que trabajan de manera paralela en diferentes especificaciones de áreas digitales. En estos casos también se puede llegar a dar, por eso se dice que un riesgo en poner los criptoactivos en exchange, si son de grandes cifras, a veces no suelen ser tan recomendados porque es un vector de ataque que se suma dentro de los otros que ya existen. También tenemos congelamientos de cuentas que tienen que ver con operatividad y ahí hablábamos de
que ellos también a veces tienen que rendir cuentas, tienen responsabilidades legales, tienen sistemas, ecosistemas propios, donde también tengan posibles errores operativos o técnicos, y eso generen un perjuicio en la operatividad, que tal vez algunos, si tienen movimientos continuos, pueden generarle perjuicios en los criptoactivos. También problemas regulatorios o legales, que también frente a incumplimientos que se le exigen en las normativas internacionales, que a veces comúnmente nosotros seguimos la de la Unión Europea, una de ellas que hace poco fue habilitada, que es la de la protección de datos personales. Recomiendo que lo verifiquen, que le generan como una especie, nos generan una especie de marcos regulatorios de seguridad y cumplimiento que tienen que hacer las empresas, ya sea de fintech o bancarización, con lo cual viene a agregar una capa de legalidad a los usuarios digitales del día de hoy. Después tenemos separando phishing de credenciales, que son correos que te mandan, que a veces por desconocimiento ellos lo hacen de manera, los ciberdelincuentes lo hacen de manera tan real que pueden hacerte un estudio. Nosotros lo llamamos como OSINT, que el OSINT lo que hace es que te hacen una investigación previa de quién sos vos, a veces la capacidad que tienen de exponer su vida privada hace que esa información la utilicen para poder después hacer spear phishing, se le llama, que es una lanza directa a un ataque en particular a una sola persona, donde especifica que si vos trabajás en algún lugar, puedan que ese correo sea específico de esa área laboral, donde a vos te genere una confianza inocente en hacer clic, y ese clic genere un impacto grave a la hora de acceder o dar permisos sin entender a qué estuviste dándole clic, con lo cual atentos a ese tema. Robo de cuentas sin doble factor de autentificación, algo que ya es algo básico en el área de la seguridad. Cualquiera de las plataformas, incluso las tradicionales de redes sociales, vienen también con este factor de doble autentificación, lo cual agrega una capa más de seguridad en caso de vulneración de las contraseñas tradicionales. Tenés un factor más, que es este doble factor, con lo cual es más difícil, porque comúnmente algunos lo vinculan, o en mi caso suelo vincularlo con el celular, que es otro sector que tienen que venir a vulnerar, y agregan una capa más de seguridad y complican la operatividad de los ciberdelincuentes. Después tenemos los errores internos y quiebras comunes típicos de los exchange. ¿Qué se recomienda en estos casos? Usar exchange reconocidos y regulados. Hay muchos que tienen la obligatoriedad de presentar informes trimestrales o algunos mensuales, actualizaciones que tengan que ver con tecnología, con el tipo de encriptación que hagan. Estas cosas no son menores. Empresas grandes como las que nombré y están acá en el slide suelen trabajarlo y hacen informes preliminares y rinden frente a marcos regulatorios internacionales, lo cual te da cierta credibilidad, pero sigue siendo un vector de ataque. Bueno, activar el doble factor de autentificación, principalmente por la aplicación, no solamente por mensaje, aunque lo pueden hacer, pero hay vectores de ataque por los mensajes tradicionales, porque recuerden que el SMS es un sistema viejo, que si bien tiene alguna actualización en seguridad, ya no es tan utilizado, y como no se utiliza, pasa lo mismo con los teléfonos tradicionales, que ya no se le pone seguridad digital a plataformas que no se usan. Tiene que ver mucho también con el seguimiento de lo comercial y para dónde va la tendencia para poder hacer inversiones que tengan que ver con seguridad. Contraseñas únicas y fuertes, eso obviamente sabemos que las contraseñas que tienen grandes variaciones con numeraciones especiales, y hoy se toma que una contraseña de 20 dígitos puede llegar a ser una contraseña que por fuerza bruta
no puedan ser hackeadas, que es otro de los sistemas que los ciberdelincuentes utilizan. No dejar grandes fondos a largo plazo, que era lo que comentaba antes, que las exchanges no suelen ser recomendadas si vos tenés márgenes grandes de criptoactivos, con lo cual estos tal vez se puedan utilizar para la gente que se adentra en este tema o para gente que utiliza transferencias casi diarias y faciliten la operatividad. Retirar wallets propias cuando no se opera, no es necesario tener los criptoactivos ahí, si no se le va a dar utilidad. A veces la colgadez puede generar un impacto negativo, con lo cual es otro vector que se puede estar atento en eso, se puede evitar. Y revisar la actividad y los dispositivos conectados. Hay veces que no nos damos cuenta si podemos tener a alguien que no somos nosotros en un dispositivo que esté metido adentro. Una de las maneras de verificar, a grosso modo, si realmente nos conectamos somos nosotros, hay un historial de dispositivo con la ubicación, hasta incluso en los mismos correos te dicen si sos vos o no sos vos, con lo cual hay que estar atento en esas cuestiones para poder evitar, y si en el caso de que haya algún dispositivo que no es, cerrar todas las cuentas, cambiar la contraseña y tratar de notificar en lo posible que te pasó esta situación para que los sistemas de exchange puedan capaz que hacer una verificación más profunda y exhaustiva con respecto a este dispositivo que entró que no te corresponde y no tiene nada que ver con vos, o como a veces suele pasar que crees que no sos vos cuando capaz que te conectaste vos desde la computadora en vez de lo que tradicionalmente haces vos desde los celulares y terminás reconociendo que claro, se conectó otro dispositivo y resulta que eras vos mismo desde otra plataforma. En estos casos, para seguir esta seguidilla de lo que acabo de comentar, hay que entender los tipos de wallet que hay. En este caso vamos a trabajar los hot wallets, los que son conectados a internet. Y para eso tenemos que separar los diferentes vectores de ataque, si hacemos la mirada desde el tema de la seguridad, que son los mobile wallets o el clásico celular y las aplicaciones que corren dentro de ese celular. Hay que entender que las aplicaciones en los celulares, si bien siguen un sistema de seguridad desde las bases de la creación de la aplicación, hay veces que en el plano comercial y al estar al corriente y ser innovadores en las plataformas y adentrarnos, a veces hay pequeños gaps que se puedan llegar a generar, que son vectores de ataques que las desktop wallets, que vendrían a ser los programas que están en la PC, mucha gente utiliza este medio. Acá en estos casos, bueno, creo que el consejo que le doy, a grosso modo, después vamos a ir detallando paso a paso de cada uno, es que está conectado al router. Dentro de la conexión que está conectado al router es la puerta de entrada al mundo del internet, con lo cual a veces suele pasar, y yo creo que en la mayoría pasa, que tienen por defecto, cuando le instalan el router, tienen por defecto la contraseña que ya viene preseteada en el propio router del proveedor de servicio. Con lo cual, si no se modifica nunca, a veces es un vector de ataque fácil de vulnerar, ya que existen programas de código abierto en el cual por fuerza bruta pueden vulnerar contraseñas predefinidas que a veces vienen por defecto de fabricación. En estos casos, si la marca puede ser Qualcomm o alguna otra marca conocida del fabricante del router, a veces eso lo tienen ya preseteado dentro del programa y a través de algoritmos prueban diferentes contraseñas predefinidas que vienen de fábrica hasta que terminan pegándola en la correcta. Y ahí ya una vez dentro de la red se hace mucho más sencillo poder escalar a hacer maldades dentro de tu propia red. Haces de cuenta que entró a tu propia casa. Lo único que le quedaría es entrar habitación por habitación, para decirlo de una manera resumida. Después tenemos la web wallet, y dentro de la web wallet también tenemos que verificar en el navegador que la URL sea la correcta, en los inicios de sesión y las contraseñas son nuestra mayor seguridad en estos casos, porque es la identificación digital que nosotros tenemos, con lo cual cualquier información que se ponga en un navegador clonado, de la misma manera como a veces pueden tener las aplicaciones y los propios programas de las computadoras, podemos
cometer errores que sean graves. Acá, bueno, dejo una regla de oro, que las hot wallets comúnmente es más una billetera que una caja fuerte, por lo cual eso, a menos que le den utilidad diaria o alguna utilidad en particular, no se suele recomendar. Y en este caso no se suele recomendar tanto si es que tienen grandes criptoactivos, es porque el radio de ataque se incrementa en estos casos. Si bien las wallets tienen su propia seguridad, algunas pueden que sean un poco más seguras que otras, cuanta más probabilidades de vulneraciones de diferentes vectores de ataque hace que el nivel de riesgo aumente, con lo cual se corre un mayor riesgo a la hora de tener criptoactivos dentro de alguna de estas plataformas. Siguiendo las slides, vamos ahora a darle más detalle al tema de los celulares. Como había comentado en su momento, las aplicaciones falsas, que son comúnmente malas clonadas, era una de las cosas que comentábamos, que hay que tener mucho cuidado, por eso siempre se recomiendan plataformas oficiales. Tenemos los phishing por mensaje, WhatsApp, redes sociales, cuando a veces se hacen pasar, esto lo vemos mucho también con el tema de los jubilados, que desgraciadamente a veces se hacen pasar por el tema de que son de parte del Estado, queriendo corroborar alguna información, algún dato, y dejan algún link con la idea de que uno acepte, y dentro de esos links uno está dando autorización sin darse cuenta a algunos accesos que ellos después pueden escalar. Después, bueno, también tenemos el tema del celular ruteado con jailbreak, que a veces hacen que uno, a veces de manera particular, trate de liberar algunas limitaciones que tenga el propio celular por defecto. Principalmente esto se puede dar en sistemas más abiertos, que vendrían a ser Android, que tienen limitado de fabricación algunas cosas, y a veces se suele, como mal hábito, habilitarlo o rutearlo para poder tener algunas otras funciones que te puedan permitir que por defecto no se permiten, o a veces algunos hasta ventas baratas para poder vender celulares ruteados a gente que está en ese palo de los criptoactivos, y uno creyendo que hizo buenas compras, a la larga termina saliéndote caro, porque todo lo que haces ahí tiene una intención ya desde el comienzo de la venta, con lo cual no es recomendable estas cosas. Después, bueno, tenemos robo, pérdida del teléfono. Acá, bueno, se recomiendan que tengas backups, con la idea de que se pierde el celular, tengas la posibilidad de tener ingreso desde otra plataforma. Como lo comenté, descargar aplicaciones, activar el bloqueo biométrico, que le agrega una capa más. Es otra discusión de otro tema, el tema de que ahora con el tema de las clonaciones se puede copiar demasiado, y estos datos biométricos también están ahí en discusión si pasan a ser seguros o no. No hacer root, como lo comenté antes, activar un backup cifrado, pequeño detalle, donde si en el caso de que se pueda vulnerar alguna información dentro de tu propio celular, este celular esté cifrado, con lo cual agrega otra capa más de seguridad y acomplejiza el nivel de intrusión para los ciberdelincuentes. Nunca compartir la cifrase, bueno, es algo obvio que también lo tenemos a comentario, pero bueno, nunca está de más decirlo. Bueno, después dentro de lo que es la web wallet del navegador tenemos los típicos riesgos comunes que se pueden llegar a dar, que es el tema del phishing, que son los sitios web, que es lo que comentaba anteriormente. Las extensiones maliciosas, a veces pueden ver que arriba a la derecha algunos utilizan extensiones, que dentro de esas extensiones pueden llegar a veces tener un gestor de contraseñas, gestores de otro tipo de utilidades que se le puedan dar. Se recomiendan a veces tener las extensiones de MetaMask, que son muy utilizables dentro, dentro de estas plataformas. Después, bueno, no hacer firmas de transacciones digitales sin autorización. Tenemos los ataques a protocolos DeFi, que estos requieren un poco más de complejidad, pero son uno de los vectores de ataque que también se utilizan. Tenemos la verificación de la URL, que era lo que hablábamos anteriormente también, de siempre verificar. A veces las estrategias que utilizan es que te ponen una mayúscula por una minúscula, con lo cual a simple percepción visual uno no se percata de ese pequeño detalle,
pero son a veces cosas que hay que corroborar de antemano porque cada vez van más al detalle para caer en estas estafas. Bueno, después, bueno, usar los navegadores dedicados propios de cada plataforma, siempre revisar los permisos de, de los contratos para poder saber cuáles son los alcances. También tienen que verificar qué información cuando ustedes están en el navegador, qué permiten. Cuando están hablando de los acuerdos de tildes de contrato que ustedes habilitan cuando dan autorizaciones muchas veces sin mirar, y me hago mea culpa, en su momento yo también lo hacía, con tal de habilitar la cuenta, con tal de avanzar en los pasos, acepto todas las condiciones que hay por defecto, cuando a veces estás aceptando que todos tus datos personales a veces pueden ser utilizados por empresas tercerizadas que en realidad se comercializan o se arman paquetes sobre tus datos personales para otras plataformas que estén vinculadas al sector de ellos y que puedan rentabilizarlos de esta manera. Así que, bueno, también puedo agregar acá otra de no conectarse con Wi-Fi público. Esto es algo básico que también lo tienen que entender, principalmente si lo van a hacer en lugares públicos, dentro de una red pública, utilizar un VPN, que un VPN lo que hace es que te cambia tu IP pública y es como que te camufla dentro del mundo del Internet, cosa que si alguno esté queriendo capturar en tiempo real información sobre vos y sobre las transacciones que vos estás haciendo de manera digital, no pueda ser rastreada ni puedan ubicar de parte de quién es esa persona. Así que bueno, nos pasamos al desktop wall, la PC, la notebook. Bueno, estos riesgos acá se van a complejizando. Acá entramos al mundo de los ciberdelincuentes y el desarrollo ya de sistemas más complejos. Tenemos los malware, los keyloggers, que en estos casos tenemos variedades de tipos de riesgo. A veces lo pongo como programas que puedan llegar a encriptar tu información privada y puedan tener acceso a tu propio disco rígido, tu propio disco sólido, y dentro de eso empezar a hacer actividades maliciosas. Los keyloggers le dan un command and control que en estos casos te permiten tener un control remoto sobre tu propia computadora, o a veces a través de los tabs que uno hace dentro del teclado, ellos tengan la posibilidad de identificar qué letra estás tocando para poder ellos después preparar y armar tu nombre de usuario, tu contraseña o información privilegiada que solamente vos lo sabés. Es muy importante mantener en estos casos, eh, como lo voy a decir más adelante, el tema de los antivirus. Y después, bueno, algo básico que obviamente lo tengo que decir porque muchas veces no lo tienen por defecto o actualizados de manera automática y los dejan y no le prestan atención, los parches de seguridad que a veces el propio sistema operativo tiene. eh, para entender qué significan estos parches, muchas veces a veces tienen, no siempre están referidos a temas de seguridad, pero cuando están referidos a temas de seguridad, esos parches lo que vienen a hacer es a minimizar un posible vector de ataque que fue descubierto, que hay gente que siempre está constantemente trabajando por mejorar los sistemas y los códigos que trabajan dentro de las infraestructuras de estas plataformas, con lo cual si no se parchea, no se actualiza un posible vector de ataque, es una puerta de entrada donde muchas veces los ciberdelincuentes lo explotan. Hay veces que hasta incluso tienen sistemas operativos viejos y dentro de esos sistemas operativos viejos el nivel de criticidad al dejar de actualizarse con los parcheos porque hay nuevos sistemas operativos más actualizados que sí hacen seguimiento y actualizaciones de estos parches, son puertas de entrada, te podría decir, hasta incluso fáciles de poder ingresar. Las recomendaciones en estos casos en sistema operativo actualizado, como comentaba, tenemos los antivirus legítimos que vienen a trabajar. Hay muchos que están de manera gratuita y algunos pagos que eso queda a criterio de cada uno. Kaspersky pueden ser uno de los tantos que se pueden utilizar. Busquen en internet cuáles son los que van dando actualizaciones, cuáles son los que
son altamente recomendados, no desde el lado comercial, sino desde el trabajo que hacen en profundidad, con 2 minutos que puedan averiguar sobre las comparativas, eh, las recomendaciones están ahí en internet, es cuestión de dedicarse. Después tenemos descargas oficiales. Dentro de las descargas oficiales eh, es lo lógico que hablábamos en un comienzo, de no caer en clonaciones. Tenemos el cifrado de disco como recomendación de agregado de capa de seguridad. Y bueno, obviamente que en las computadoras es, creo que una recomendación básica aunque a veces es compleja, que sea de uso personal y que no tenga múltiples utilidades, ya sea dentro de tu propio trabajo, dentro de usar juegos dentro de la misma computadora, cualquier cosa que tenga acceso a internet agrava la probabilidad de que esto se pueda vulnerar, con lo cual si solamente se le da un uso exclusivo para esto, baja las probabilidades de riesgo. Bueno, y acá entramos ya en lo que tenga que ver con los cold wallets. Estos ya vienen a ser sin conexión. En estos casos ya el radio de ataque baja, pero no quiere decir que con esto al bajar sigan siendo vulnerables. Tal vez son otras las capacidades que tengan de ser vulneradas, pero entramos en temas más complejos. Acá entramos en cripto wallets que son más grandes en tamaño de activos. Por ejemplo, acá tenemos un hardware wallet que es el Ledger, el Trezor, que son dispositivos que ya vienen con un hardening interno de seguridad, vienen preparados y preseteados para tener encriptación, cifrado automático con un nivel bien complejo, cosa que por fuerza bruta, como comentaba en un comienzo, no puede ser vulnerado. Esto vendría a crear una muy buena capa de seguridad para personas que desconocen el tema. Si bien tiene un costo inicial, yo creo que justificaría en los casos que tengan activos de gran porte. Igual en estos casos también dentro de la hardware wallet tenés problemas problemas de firmware, actualización de firmware, que también pueden tener fallas dentro de los propios eh, de las propias marcas, perdón, de cada uno, que si pueden que fallen desde la interna, suele ser más bajo porque exclusivamente se dedican a esto. Sigue habiendo un usuario que entra y un factor humano que utiliza estos programas, con lo cual sigue habiendo riesgo. Ni obviamente aclarar que cualquier cosa que, como es un hardware físico, poder tirarlo en algún lado, que se rompa o se quiebre o pase algo, tiene ese nivel de criticidad. Bueno, después pasamos por los paper wallet, que las claves privadas están escritas o impresas en papel. Muchas veces aclaran que, por favor, y esto es algo básico, pero me gustaría aclararlo para que lo entiendan, existe el IoT dentro de lo que es la ciberseguridad como una de las nuevas tendencias de ataque que son diferentes dispositivos que se conectan a internet, ya sean heladeras, microondas o en este caso impresoras que se conectan a internet. Entonces a través de internet uno puede entrar a la impresora y a través de la impresora puede corroborar de manera digital todas las impresiones que se han hecho ahí, porque hay un log que vendría a ser como un archivo que hace como una especie de detalle de paso a paso de las cosas que se van haciendo, con lo cual nadie se percata de este problema, y como ahí está en desarrollo el mecanismo de seguridad, hoy en día son muy aprovechados, con lo cual la recomendación es no imprimirlo en hoja papel impreso. Eso es algo muy importante de tener en cuenta. Por favor, no crean que a mí no me va a pasar, qué probabilidades hay, porque una vez que, como comenté en su momento, si tienen por defecto su router y pueden haber entrado a su red, es muy fácil desde la red interna que tiene uno poder entrar a la impresora y poder corroborar las contraseñas que imprimieron. Después, bueno, tenemos la wallet offline, que son computadoras, dispositivos sin conexión a internet. En estos casos
lo lógico que tendríamos acá es una computadora que no esté conectada a internet, que reduce un montón los vectores de ataque. En estos casos, eh, si bien la capa de seguridad aumenta, eh, el problema que se genera en estos casos es que tenés que tener una capacidad de conocimiento un poquito más técnico a la hora de poder utilizarlo, ya que tenés que utilizar USB para ir haciendo los traspasos o utilizando otras plataformas eh, que hagan la transferencia, que no sea como la que conocemos por cuestión de practicidad, que es el Internet. Así que yo creo que de lo más seguro están esas, pero bueno, no quita que también problemas de hardware que tienen las propias computadoras puedan fallar, puedan tener problemas de tensión, problemas eléctricos, cuestiones que se requiere, que sí o sí se puede minimizar los riesgos haciendo una inversión de manera anticipada, pero siempre va a haber algún que otro riesgo. Bueno, después el arreglador, como dije hace un momento, no es invulnerable, siempre van a haber riesgos, los riesgos están minimizados, pero reducen la superficie de ataque. Con ese criterio, en niveles de criticidad de riesgos bajan, con lo cual es más recomendable que la gente que tenga activos de gran porte, en estos casos, sean tal vez una opción más recomendada a nivel seguridad. Después, bueno, obviamente cada uno quedará a criterio qué es lo que les parezca más correcto. Seguimos con en detalle para poder ir. En el Hardware Wallet tenemos la compra de dispositivos usados o adulterados. Se recomienda siempre compras oficiales. Volvemos a lo mismo que pasa con, con los jailbreak y los celulares clonados, que a veces te lo venden barato, vos lo ves en internet, lo compras y ya vienen preseteados para joderte la vida desde el comienzo. No exponer nunca la SID al anotarla mal es otra recomendación básica que siempre hay que corroborar dónde guardamos las contraseñas. Bueno, mismo mecanismo, phishing que pide restaurar la wallet desde estas propias plataformas. El robo o la pérdida física es otro de los grandes problemas. Siempre es bueno inicializar desde cero con buenas prácticas, como comenté en los sitios oficiales. Guardar la SID de manera offline, nunca desde el online, eso reduce el área de ataque. Agregar un pin fuerte, que eso vendría a ser una clave más que se implementa dentro de estas plataformas para poder volver a crear otra capa más de seguridad. Los firmware tienen que estar actualizados, aplica lo mismo tanto como para celulares, para todas las plataformas que tengan sistemas operativos, tienen que estar actualizados y corroborarlo de vez en cuando no estén de manera automática. Bueno, usar la seed phrase si el nivel de fondos lo amerita. Bueno, después están los paper wallets, que en este caso los riesgos son lógicos por una cuestión física. Tenemos el tema del incendio, el agua, el desgaste, alguien que puede llegar a verlo. A veces la gente como mal hábito suele hacer una copia impresa como para generar una especie de backup. En caso de que se pierda el original, tengo una copia hecha de algún momento. No es recomendable, ya lo hablamos por qué. Después, bueno, esto conviene generarla de manera offline, nunca imprimirlo, usar un papel resistente o placa metálica para aguantar, para lograr mayor durabilidad a través de los años. Recuerden que la gente que utiliza estos paper wallet, la lógica es que se utilicen para largos plazos, para guardarlo y no utilizarlo durante un mediano tiempo o les parezca a cada uno correcto, con lo cual es un desgaste que puede ser inevitable, a veces se puede perder. Hay varias razones físicas que hay que tener en cuenta en este caso. No quiere decir que por ser más seguro al no estar conectado a internet no tenga problemas de utilización. Eh, Esto conviene siempre hasta incluso considerarlo como que es un billete de mucho valor, con lo cual es recomendado guardarlo en caja fuerte. En estos casos, la frase que dejo como reflexión es que el papel, si bien es simple, también es frágil, con lo cual, si bien no tiene los riesgos que suelen tener el Internet, que a veces son para muchos desconocidos, en estos casos siguen habiendo, pero de otra manera.
Y después, bueno, nos vamos a las wallets offline directamente, que en estos casos es lo que comentamos en un comienzo, tiene que ver mucho con una computadora que esté desconectada, pero siguen habiendo riesgos, por ejemplo, malware previo en el equipo. Tal vez, si en su momento dijiste que vas a dejar de utilizar la computadora para usarla de manera online o para videojuegos y que solamente la vas a utilizar para el uso de criptoactivos, en este caso es recomendable volver a cero el sistema operativo, limpiando todo lo que hay dentro de la computadora, porque a veces puede que haya algún malware escondido detrás sin que se den cuenta y uno no lo pueda detectar de manera sencilla, aunque a veces los mismos antivirus no lo detecten por los niveles de avance de tecnología que están creciendo poco a poco los ciberdelincuentes. Bueno, después tenemos los típicos errores humanos al transferir datos, son cuestiones básicas que hay que tener de manera preventiva. Siempre se recomienda en estos casos que esté en un momento tranquilo, verificando siempre el paso a paso de las transacciones para no cometer errores. En estos casos también es muy importante tener una buena gestión de backups frente a algún problema que haya. Si se llega a dar de que no funciona algo más o se jode el disco sólido, el disco rígido, puedas tener una especie de backup, un disco externo que te permita poder mantener y crear una redundancia para poder utilizarlo nuevamente y no perder nada en el camino. Eh, la curva del aprendizaje en estos casos suele ser un poco más complejo. Yo creo que para quienes recién se inician en el mundo de las computadoras, si bien sí puede ser complejo, a veces se suele tercerizar estas cuestiones a personal que esté idóneo en estos temas para poder delegar tareas que no sepas y que te mantenga dentro de un sistema seguro tus criptoactivos. A veces es una cosa que se suele ver. Después, bueno, las recomendaciones, un equipo dedicado exclusivamente para eso, el sistema que esté limpio, que era lo que comentaba, el sistema operativo, volverlo de fábrica y dejarlo completamente limpio, que no tenga ni Wi-Fi ni Bluetooth, que se conecte de manera automática, que tenga un USB controlado, el uso del USB que se va a utilizar para hacer los movimientos, ya que por internet no se va a poder, tenga exclusividad para esas cosas y no se utilice para otras funciones, o en tal caso volverlo a cero de fábrica también el USB para tener mayores garantías, aunque a veces siguen teniendo, eh, eh, por más que uno lo resete de fábrica, a veces se pueden evadir estas cuestiones. Y siempre verificación manual. El control manual es el paso a paso que puede ser tal vez para algunos un poco más arcaico o extremista, pero para las personas que tengan gran capital de criptoactivos en estos casos, eh, a veces el exceso de seguridad es altamente recomendable. Bueno, y el mensaje en estos casos que tal vez es un mensaje de, de preparación, perdón, eh, que es muy seguro, pero solamente para usuarios que son disciplinados, que tienen que tener un hábito de hacer paso a paso y que eso conlleve más tiempo, conlleve más desgaste para poder aplicar cada movimiento, ya que no te da las facilidades que te da Internet a la hora de implementarlo. Bueno, y en el final tenemos a uno de los temas más importantes para mí, que creo que hay que darle mayor énfasis. En estos casos creo que el historial de los análisis que se hacen cuando hay vulneraciones siempre se trata de indagar de dónde provino y hacia dónde fue y cuáles son las razones de por qué entraron a un sistema, de por qué entraron a una empresa, por qué entraron a nuestras redes. Es por medio comúnmente llamado por la capa 8, que es el vector humano. El vector humano, a veces, como lo comentaba en un comienzo, por desconocimiento o ignorancia, o a veces, como decíamos, exceso de confianza, hace que uno baje la guardia o no crea que le va a pasar a uno cuando luego pasa, y eso genera no solamente un perjuicio para uno mismo, sino para las redes donde uno está dentro. Si en estos casos estamos hablando de tu propia red, qué
mejor sería que tener estos conocimientos de seguridad y aprender sobre estas cuestiones para poder evitar que no solamente haya intrusiones dentro de tu red, sino dentro de tu economía, de tu vida privada, de qué es lo que haces, de tus familiares, de cómo te moves, qué utilidad haces diaria en internet, para poder sacar un perfil sobre vos y poder con ese criterio hacer una especie de phishing que pueda ser más direccionado, que te pueda hacer bajar la guardia de una manera más sencilla y con ese criterio cometer los delitos que están acostumbrados a hacer. Acá en estos casos dejo una estadística en criptoestafas a usuarios a nivel mundial. En estos casos las pérdidas por estafas entran entre el 20 y el 56% de las pérdidas principalmente están relacionadas a criptomonedas. Estos casos que se dan son muy comunes y agregan sextortion, big butchering. El sextortion, por ejemplo, pasa que a veces dentro de lo que hablábamos antes, yo entro a tu red a través de tu router. Dentro de tu router, como está por defecto, yo puedo tener acceso a todos los dispositivos que se conectan dentro de la red, y dentro de esos dispositivos que se conectan dentro de tu red, poder ir escalando y entrando a tu propia computadora. Dentro de tu propia computadora, si quiero hacer una malintención, se puede poner a veces porno infantil, que a veces se ha visto en televisión con políticos que para deslegitimar o deslegitimizar, perdón, o, o empezar a generar un perjuicio de imagen, ponen dentro de tu disco rígido, disco sólido, imágenes que están altamente prohibidas y muy condenadas a nivel legal, hacen falsas denuncias después, y cuando corroboran estas denuncias y ven, sin que vos te des cuenta, en una carpeta escondida, estas imágenes pueden generarte un perjuicio. A veces, para no llegar a esa finalidad, suelen amenazar con que van a hacer esto y a cambio te van a pedir criptoactivos, con lo cual se va poniendo cada vez más complejos las cuestiones. Hay cosas que hay muchos que creen que no les pasa hasta que te pasa. Bueno, ni hablar de los hackeos y las explotaciones. En febrero del 2025 alcanzaron cifras millonarias. Por ejemplo, lo de Bybit que habíamos comentado antes. El impacto emocional de las víctimas es muy grande, porque cuando te entran a tu red no parece ser grave hasta que empiezan a saber muchas cuestiones privadas de tu vida. Te sentís vulnerable en estas cuestiones, y no es un detalle menor, porque hasta incluso la euforia o el hacerse la cabeza de que estás navegando vos en tu WhatsApp y hasta incluso dudás de si hay alguien que te está revisando lo que vos hablás, por desconocimiento, por no entender cómo son los mecanismos, pueden afectar emocionalmente. En estos casos, bueno, la recuperación de fondos también es muy baja. Una vez que los activos que logran adentrar en tu sistema pueden hacer diversificaciones de cuentas, con lo cual el rastreo dentro del sistema blockchain, como comentamos, si bien por seguimiento pueden hacer una especie de control hacia dónde se fue el flujo de activos, en estos casos hay mecanismos para generar dispersión y complejizar un poquito más el tema del rastreo, con lo cual son cuestiones de movimientos que en estos casos los ciberdelincuentes aplican, y esto lo informo para que puedan entender en profundidad, a veces de una manera sencilla, aunque requiera también cuestiones técnicas de explicación en estos casos, pero para que puedan entender el nivel de profundidad que puede existir dentro de estas cuestiones. Y no es solamente en criptoestafas, sino también en los sistemas tradicionales, pero bueno, en este caso estamos hablando de esto. Y más que nada para entender a veces que, si bien todas estas estadísticas que se van dando en criptomonedas tienen que ver muchas veces con el factor humano, con errores que se dan, y por eso a veces uno ve en plataformas de medios digitales un desprestigio hacia
las criptomonedas, principalmente porque muchos ven la capacidad que tiene de generar ingresos pasivos y activos, y cuando quieren meterse lo hacen sin un conocimiento previo, y eso termina afectando su propia cuenta por ignorancia, por así decirlo, o falta de conocimiento, o el nivel de avance de los ciberdelincuentes, que hacen que todos los que se adentren en este tema terminen siendo vulnerados. Por eso el tema de la seguridad no es un detalle menor, y el tener conocimientos en estas cuestiones te dan un paso más de tranquilidad para poder estar preparados en este mundo de las criptomonedas. En este caso lo voy a hacer muy por arriba, pero me gusta dar un poquito de cátedra combinada entre los sistemas de red que se mueven dentro de las computadoras, de los celulares, para que puedan entender cómo es que los ciberdelincuentes trabajan en diferentes capas. Existe un modelo OSI dentro de las redes que explican cómo son las funcionalidades desde la red, de cómo es que yo mando un mensaje, ese mensaje pasa por un nodo de un cable, dentro de ese cable hay una electricidad con información que pasa a nivel código, y hay diferentes dispositivos que hacen direccionamiento de esa información para saber de que yo la información que estoy mandándola en mi celular le llegue a la persona deseada. Traté de simplificarlo y de hacerlo similar a una autopista, para que puedan entenderlo de manera más sencilla y que puedan tener la mentalidad de cómo el ciberdelincuente trabaja y ataca a los usuarios de criptomonedas, y también de los medios tradicionales también. En la capa 1 tenemos la capa física, la infraestructura, la red. Ahí está el sistema de cableado, o como bien dice, el asfalto que va de la autopista, que es el que marca la dirección en el sentido de por dónde va a pasar la información. En la capa 2 tenemos el enlace de la red. En este caso tenemos Ethernet, los switch que hacen direccionamiento. En este caso, bueno, son cuestiones técnicas que no me voy a adentrar, pero en este caso vendría a ser los autos, los dispositivos, el medio que se va a utilizar para poder mandar esa información que está dentro del auto. En la capa 3 tenemos el GPS, que son las direcciones. Tenemos la IP, es el router, es la puerta de entrada a la red, hacia el mundo del Internet. Nosotros tenemos una autopista, tenemos un auto que vendría a ser la computadora, que va a ser el medio donde nosotros vamos a utilizar, transformar nuestra información de manera escrita hacia el punto B. En este caso, la capa 3 viene a identificar que si vos sos un dispositivo, tenés que tener una identificación. En este caso, la IP de la computadora, la IP del router, es una identificación. Y cuando manda la información, un mensaje de un punto a otro punto, el otro punto tiene otra dirección. Si lo tenemos que tomar, es como en el correo. Vos tenés una dirección de tu casa y vos mandás una carta a otra dirección de otra casa que tiene otro número. Esto lo hacen los sistemas de manera automática en el algoritmo, en las plataformas digitales, como mecanismo de seguridad, para identificar que la IP tanto mandó una información a otra IP. Entonces identifican. Pero ¿cómo lo identifican? Con la capa 4, que en este caso está identificado como el semáforo en la autopista. Es el control. Dependiendo del tipo de información que nosotros llevemos, si es un video, si es un archivo, tienen diferentes protocolos a la hora de cómo traspasar la información. ¿Cómo están separados por semáforo? Es que en el caso de la información que nosotros llevamos, y dentro de esa información yo quiero mandar una imagen desde mi dirección a la dirección de destino, que pueda ser un celular, una computadora, y que tiene un número de IP que lo identifica, tiene que cumplir con ciertos requisitos esa información que yo mando. Si la foto yo la mando, tiene que ser verídica, tiene que ser tal cual como yo la envié, tiene que cumplir con la seguridad de que el mensaje va a ser enviado tal como yo pedí que se mande. Esos protocolos corroboran un paso a paso
a medida que va a través de la autopista, si cumple con todas las funciones y si lo cumple, la información se envía al destinatario. Si no, si no cumple con la confidencialidad, no cumple con la integridad y la disponibilidad, esos tres criterios que necesitan ser para poder mantener que la información sea real y tangible y que yo lo que te mando es verídico y que no pueda ser vulnerado en el camino de la autopista, cosas que muchos ciberdelincuentes utilizan. eh, por eso están los semáforos. Si es verídico y tal cual la imagen está como corresponde, luz verde. Si hay algún error que la imagen yo mandé de un paisaje y llega otra cosa, nunca va a ser enviado o recibido el receptor que yo le envié. Más que nada porque hay un problema o un conflicto de que no se están cumpliendo estas cuestiones que nombré anteriormente. En este caso seguimos con la sesión. En la capa de sesión, el viaje vendría a ser que tiene que tener un acceso, una contraseña, una identificación digital que permita decir, che, la persona que recibe el mensaje fue enviado por tal persona que tiene un usuario que tiene su cuenta, ya sea su login, dependiendo de la plataforma donde te conectes, y en este caso vendría a ser las wallets que están conectadas. Vos, si hacer la transacción de uno a otro, todos tienen una identificación. Bueno, en este caso la capa 5 vendría a hacer eso, la sesión. Luego nos pasamos a la capa 6, vendría a ser la caja fuerte. Esta información no puede ser traspasada de un lugar al otro, del emisor al receptor, o ir en la autopista de un punto al otro no siendo seguro, porque obviamente dentro del baúl, como bien lo dice la imagen, está una caja fuerte y eso tiene que estar todo sellado, guardado, sin que nadie se entere, tiene que tener firmas digitales, claves privadas, encriptación, cosa que en el camino de la autopista, como a veces suele pasar, y hay muchos tipos de ataque en estas cuestiones, de que mientras uno va por la autopista con el auto, con el baúl guardada la información que yo quiero enviarle a mi receptor, eh, tiene que estar protegida. Si no está protegida a un estilo de caja fuerte, en el camino de la autopista hay ciberdelincuentes que pueden aplicar un man in the middle, se le dice un hombre en el medio, que captura la información antes que le llegue al destinatario. Con lo cual es muy importante saber que cada información que se envía, si está encriptada, si está protegida, si tiene claves privadas, si tiene una capa más de seguridad, evita que sucedan estas cuestiones que comúnmente suelen hacer muchos ciberdelincuentes. Yo no quiero confundirlos en estas cuestiones, pero es un grosso modo para entender más que nada cómo va la información de un punto al otro punto y qué criterios se van tomando en el camino para que lo puedan ir entendiendo, que poco a poco más capas se van agregando, son más funcionalidades que se van haciendo, esto en una milésima de segundo. Cada foto que mandamos de un punto al otro hay todo un protocolo y un procedimiento que corrobora que esto sea fehaciente para darle mayor seguridad al Internet. Si no se cumplen estas funciones como algo básico, cualquier cosa puede ser vulnerada, cualquier cosa puede ser hackeada, no hay verificación ni control y se genera una desconfianza masiva en el Internet que en su momento ya ha pasado y hasta el día de hoy se sigue combatiendo en tratar de que sean lugares confiables para poder utilizar. Y a medida que vamos avanzando, obviamente tenemos nuestras cuentas bancarias, nuestra vida privada está ahí, con lo cual este modelo OSI que está implementado, en este caso de una manera más sencilla, viene a explicar cómo funciona y me pareció correcto que lo puedan entender. Si lo quieren buscar después en YouTube, modelos OSI explicado de manera sencilla, con paso a paso, lo pueden hacer para entender cómo es que la información viaja y cómo es que los ciberdelincuentes utilizan este tipo de protocolos y seguimientos para hacer diferentes tipos de ataques. Y después, bueno, vamos a la capa final, el destino, que es donde ya están las wallets, es donde uno ya entra a la plataforma que verifica dentro de sus activos qué transacción tiene, cómo llegó,
quién se lo mandó, ya está de una manera más simplificada, llevada a un nivel más comercial para que simplifique, que el usuario pueda entenderlo más sencillo, pero que detrás de esa capa 7 están las otras capas que han hecho todo un proceso de protocolos, de verificación, de asegurización, para que vos puedas ver que alguien te destinó plata o que vos destinaste capital y, y sea seguro todo eso. Así que bueno, y después finalizando con una frase reflexiva que genere un impacto, que más que nada la idea es que genere una reflexión en profundidad para muchos de los que están queriéndose iniciar y principalmente de los que ya están adentro, que sean como apalancadores de los que se inician, es que la mayoría de los incidentes no rompen los sistemas. Los sistemas de blockchain en sí son, nada es seguro, pero son casi seguros, a veces mucho más que los sistemas más tradicionales. El problema está en el factor humano, como lo decíamos, por falta de conocimiento, y eso hace que rompan la confianza del usuario, del que no entiende por qué siempre hay novedades de incidentes acá, problemas de acá. Hay que entender también que hay intereses de sistemas más tradicionales que no quieren que la gente haga un traspaso, con lo cual a veces también pueden generar como una especie de mala imagen en estas cuestiones. El crecimiento, si bien sigue siendo sostenido y va creciendo de a poco, no es tan escalonado como se espera que se dé, pero bueno, a veces las transiciones a veces son más reactivas y en estos casos la tendencia es por miedo no, no dejan, no hacen el paso hasta que se convierta ya en algo corriente de mayor utilidad. Como lo pueden ir viendo, ya los sistemas bancarios también están utilizando estos sistemas, se están poniendo dentro de sus propias plataformas, con lo cual poco a poco van viendo que puede ser una moneda alternativa o una opción más que pueden llegar a implementar los usuarios, con lo cual no debería ser enemigo de nadie, sino una opción más que con conocimientos de seguridad, conocimientos financieros, puedas poder navegar y moverte sin ningún problema y evitar romper esta confianza del usuario para poder ir de a poco, generando más nuevos usuarios de criptoactivos. Así que es una función que le dejo también para los que ya están metidos en bajarle a tierra a aquellos que quieran adentrarse y que a veces te pongan como excusa todos estos problemas que se ven en las redes sociales, en los noticieros y generan un impacto a veces negativo en estas cuestiones. Así que bueno, nada, les agradezco a todos por escucharme, espero de que les haya servido, recomiendo que indaguen un poquito más en estas cuestiones y si necesitan alguna otra información, tal vez algo más técnico o alguna asesoría, estoy acá para escucharlos. Así que les mando un abrazo grande. Hasta luego.